Extraordinerd, ¿cómo están? Estoy muy feliz porque hoy voy a ir a entrevistar a Pegg y a Zoe Saldana, parte del elenco de Star Trek sin Límites. Y algunos de ustedes sabrán, muchos otros no, que soy muy fan de Pegg. Me encanta todo lo que hace, toda su trayectoria desde la serie de Spaced, que es una de mis favoritas, la trilogía Cornetto con Edgar Wright y Nick Frost, y prácticamente todo lo que hace ha salido en Star Wars, obviamente Star Trek y muchas cosas más, así que soy muy fan. De hecho, me atrevo a decir que él es una de las razones por las cuales existe Extraordinerd, porque gracias a personas como él o como Kevin Smith, que es otro de mis nerds favoritos, es que me encanta todo este mundo y que me clavé muchísimo en todo lo de la cultura pop y el universo geek, así que pues quiero agradecerle también por todo lo que ha hecho, porque me ha inspirado mucho y es uno de mis ejemplos a seguir. Ya estoy lista con mi insignia de Star Trek y pues a ver cómo me va. La verdad es que estoy algo nerviosa porque, como les digo, soy muy fan de Pegg y cuando entrevistas a alguien de quien eres fan te pones más nervioso. De por sí, los junkets, que es como le llaman a las entrevistas del mundo del cine, no son nada fáciles porque pues todo está súper medido, tienes el tiempo súper contado, tienes como unos 4 o 5 minutos y tienes a alguien atrás diciéndote, falta un minuto, apúrate. Entonces como que eso te pone un poco más nervioso. Y bueno, le quiero preguntar muchas cosas, algo de Spaced que está relacionado a Star Trek, pero sobre todo quiero ver si sabe Klingon, porque sé que él es muy trekkie. Yo me sé algunas frases, pero mi favorita es un insulto que es el peor que le puedes decir a un Klingon, que es Hab Shoshlit Kuch, que es algo así como tu mamá tiene la frente lisa, que es una tontería, pero a los Klingons no les gusta. Y ando viendo entre mis cosas de Pegg qué llevarme para que me autografíe. Esta es mi serie favorita que hizo con Edgar Wright y Nick Frost. Y yo creo que lo que me voy a llevar va a ser este libro, que es su autobiografía. En fin, deseenme suerte. Estoy con Pegg, escritor y actor de Star Trek sin Límites. Montgomery Scotty, how are you? I'm very well, thank you. I'm a great fan of your work and I love this movie. I think it's amazing for all the fans and also for not the people that don't know anything about Star Trek and haven't watched the other films. So was it difficult to find a balance between the fans and not fans? Yeah, that was the biggest challenge, was to try and strike that balance between the familiar and the, for people who'd never seen Star Trek before. We like the idea of maybe some people, this is their first Star Trek. And, from here they go back and watch everything that's gone before. But also for the people that do know Star Trek and do love Star Trek, it had to feel familiar and correct. So yeah, it was a knife edge to walk, but hopefully we did it. Estoy con Zoe Saldana, que interpreta a la Teniente Uhura en Star Trek sin Límites. How are you, Zoe? Ay, estoy bien, contenta de estar aquí. No sé si hablar en inglés o en español. No, si está bien si hacemos un Spanglish, así sí. No me siento con la presión de solamente hablar un solo idioma. Amo a Uhura porque es una mujer súper fuerte, independiente, pero ¿qué es lo que tú amas de este personaje? Que es lo que ella no se siente mujer. Cuando está trabajando, que se siente ella como un soldado, se siente como parte del crew, se siente bien neutral y lo que ella representa es lo que a mí me gustaría que la mujer, ver a la mujer en el futuro, donde la mujer entre a cualquier profesión, a cualquier oficina, cualquier laboratorio, a cualquier departamento y no que se olvide que ella es mujer, de que sea una profesora, tú entiendes, que sea todas estas otras cosas y no su género, que el género no sea lo que la define a ella. Y Uhura no es definida por su género, sino por las cualidades que ella puede tener como profesional. I'm curious, do you know any Klingon? I think I know swearing in Klingon. I also know an insult. Do you? Yeah. But I don't think I can say it because technically, if any Klingons are watching, they might be really offended. I know something about a smooth forehead. Yeah. Your mom has a smooth forehead. That's right. In the film Paul, which I did with Nick Frost, we asked a Klingon speaker to essentially give us an FU in Klingon. And I think it did work out as something like that. It's like your mother had. That's like the worst thing a Klingon could say to another Klingon, yeah. Y ahora vemos mucho más de la relación que tiene con Spock. ¿Cómo es tener una relación con un vulcano? Uy.
Yo creo que tiene sus altas y sus bajas, te lo voy a decir, como cualquier otra relación. Yo siento que lo que le atrae a ella más de él es el lado humano que él tiene, porque él es mitad humano, mitad Vulcan. Y el lado Vulcan, cuando posee la mayor parte de su ser, siento que eso es lo que a ella pueda que la asuste o la bloquee. Pero yo creo que lo que los une a ellos es el respeto a que ellos se tienen unos con otros. Me gusta la relación de ellos. Es bien armonía, hay mucha armonía, es respetuosa, es muy linda y se ve que discuten muy poquito. Like they bicker. No tenemos un decir en inglés que es we bicker. We don't argue, porque es cuando tú como que discutes como muy intenso. Bicker es como cuando tú estás como, cuando las gallinas como que hacen como un poquito un telele y después ya. And I love Spaced. And in Spaced you said, your character says that every odd-numbered Star Trek movie sucks. It's a fact. Sure as day follows night, sure as eggs is eggs, sure as every odd-numbered Star Trek movie is shit. And Yes. you changed that, so did you have that in mind when you did this script? It didn't pass me by that I had said that in 1999, whatever it was when we shot that every odd-numbered Star Trek movie isn't very good. And of course, here I was writing Star Trek 13, so I felt like the past had come back to haunt me. So it was doubly important for me to prove myself wrong, or prove Tim, my character in Spaced, wrong, which was my sitcom. I love that you know that. That's incredible. How lovely. Y ahora tienes muchas escenas con Idris Elba, que estaba Sí. completamente caracterizado y a veces como que hasta se te olvida que es él. ¿No te pasó eso cuando estabas con él en el set? No, Idris es Idris. Pero esta es la tercera vez que trabajé con él. He trabajado con él en una película que se llama The Losers, que hicimos en Puerto Rico con Chris Evans hace muchos años. Y también otra película que se llama... Oh my God, I forgot the name. Pero yo hice un papel muy pequeño en la película. O sea que he tenido tiempo conociendo a Idris y también admirando su carrera, desde sus papeles en Luther y todo eso. Me dio mucho orgullo de que él era el villano de esta película. Y te digo que cuando él se encendía en las cámaras y hacía acción, él se transformaba, pero todavía siempre había un pedacito de mí siempre adentro, decía, go Idris, go Idris. It was really... Y él me dijo que él también decía lo mismo hacia mí, so it was really nice. This time, I mean, my favorite scene in this movie is the music scene. I don't want to spoil anything, but towards the end. Yeah. What's your favorite scene of this movie? I think that's up there. That particular sequence is a lot of fun, and it's something we took a big risk with, and I feel like it paid off. I love anything with Jayla, because Jayla's such a great character, and I think I hope that she can continue to exist in the Star Trek world. I love the scene where the crew have to jumpstart an old spaceship. I won't say any more than that, but that, for me, features one of the best moments in the movie, which is a look between Sulu and Chekhov, which is just, I love with all my heart, and that's down to John Cho and our beloved Anton for that moment. So, I couldn't pick a favorite. My favorite Easter egg is there's a small tribute to the old cast and Leonard Nimoy. So there are a lot of Easter eggs. What's your favorite Easter egg? I like mentioning the giant green space hand, which featured in an episode called Who Mourns Adonais in the original series. And it was, for me, a memory that I have as a child of this big green hand just holding the Enterprise in space. And thinking back then, before I really knew Star Trek, what is this show? It's so weird. And so that was a chance to kind of hark back to the original series. And I read that this time you have 50 new alien races. Yeah. So how was it like to be on set with all these aliens? Amazing. Joel Harlow, who was our creature effects designer and builder, was just given such a great opportunity to create all these creatures. Nowadays, with CG, a lot of time creatures are created in the computer rather than for real. But Joel, was able to build these wonderful prosthetics, and walking around Yorktown base, the space station, you just saw so many. Half of them you don't see, you only see for a second. I want to get all of his designs made public so you can see the 50 new species for Star Trek. Creo que este crew, sobre todo, es como el cast and crew, es como una familia. Sí. Entonces, esto se refleja en la pantalla, pero ¿cómo es en el set? Es lo más divertido y el ambiente más sano. Tú te sientes completamente
protegida, te sientes vista, respetada, chistosa. No importa cualquier screw up que yo pueda tener con mi línea, inmediatamente que el director dice cut, estamos riéndonos, burlándonos de cada uno, pues, riéndonos de nosotros mismos. Entonces el ambiente es como muy relajado, pero es que tenemos tiempo trabajando juntos. Y finalmente en esta tercera instalación tuvimos la oportunidad de verdad sellar nuestras amistades. Y ahora lo que se ha convertido entre nosotros es más como una familia, donde nos preocupamos por unos a los otros y eso pasa durante el tiempo, la evolución, el tú poder ser testigo de todos los momentos de cada ser humano y también cuando hay una pérdida tan dramática como es perder a un amigo, un hermano, la familia que queda viva se unifica aún más. Y esta pérdida que hemos tenido de Anton nos ha como puesto en una posición muy expuesta, like we feel very exposed, very vulnerable, pero nos ha unificado mucho también para mantenerlo vivo y poder celebrarlo a él todos los días que podamos. Well, es una gran película. Muchísimas gracias por tu tiempo, Zoe. Gracias, Paola, gracias. And we were talking about the music. Why Beastie Boys? I mean, it's the third time that Beastie Boys show up in Star Trek movies. I think it was put into the first film. The Beastie Boys are always big Star Trek fans. They reference Star Trek in a few of their songs, particularly Intergalactic. And it felt like the right choice to make. You know, at that point for Kirk, it was something to remind him of his childhood, and there's a little continuity thread going through all three films with this piece of music, and we thought it was funny that Jayla had discovered Earth music and taken to hip hop. You know, sort of like specifically kind of late 80s to mid 90s hip hop, and it was too delightful to not do. Well, my time's up, but I want to thank you for all your work. Seriously, this YouTube channel that I'm doing is because of you, because I love your work, and it's all about geek stuff, so thank you. Cool, thank you so much. Nice to meet you. Fire at will! Do it! Do it! Paola, you're tall. ¡Oh, Dios! A ver, Paola. No, Paola, you're tall. Me encanta. Thank you. Lovely to meet you. Thank you. Picture? Yeah. So, Simon, there was a girl who came for the interview earlier, and she's such a big fan of you, but she was like nervous to ask you for a sign. She was Paola. Can you sign this for her? Yeah, of course, yeah. Paola. Good. Yeah, she's like a huge fan of you. So Paola, is that P-A-U? P-A-O? P-A-O. L-A, yeah. She's gonna love me forever. No, she's gonna love you forever. Thanks a lot. Okay. Thank you.